una reforma energética en la agenda nacional, últimamente, y en mi opinión, al fin, se está empezando a incluir en los debates de nuestro país y del mundo entero la despenalización de las drogas, comenzando con la marihuana, y este es el caso de Uruguay. AMLO incluso ha ligado ambos temas en el sentido de señalar que todo este debate de la despenalización de la marihuana es una cortina de humo para distraer del descomunal atraco que se viene encima con la reforma energética de Peña Nieto. Yo no dudo que la derecha, como es de pérfida, pueda utilizar este tema para ello, pero creo que AMLO no debe simplemente descalificar el asunto, sino al contrario, tratar de adentrarse en él para que no sea la derecha de Fox, de Gómez Mont, de Castañeda, de Camín, en fin, de lo más impresentable de estos reaccionarios declarados y encubiertos, quienes se apropien del debate. Y está bien que puntualice que ahorita en este momento lo más importante es enfocarse, pero que no diga que solamente es eso, que no es una cortina de uno, sobre todo por el costo tan oneroso que ha significado para nosotros la prohibición, no solo en términos financieros, y que ha impedido que otros programas sociales, que un desarrollo mejor, que esos recursos se canalicen para esos programas, sino que sea dedicado a la persecución, a la militarización, al encarcelamiento, a la prohibición, y no solo, digo, no solo recursos financieros, sino toda la sangre derramada tan inútilmente, porque al final va a acabar despenalizándose, y no solo la marihuana, yo creo que todas. Pero bueno, creo que es un asunto en todo caso sería un asunto de salud y no penal, y creo que la izquierda no debe permitir que sea la derecha codiciosa, que todo lo que toca lo quiere convertir en oro para unos cuantos, la que se apropia del tema, sino que si se llega a dar la despenalización en nuestro país, se haga con una reglamentación que beneficie a todos, que no solamente a unos cuantos, y que no cause perjuicios para favorecer solamente la acumulación de capital de Fox y de las empresas que representan, sobre todo muchas transnacionales que ya están en búsqueda de eso, y otros aquí que al final va a ser lo mismo. En este sistema y en todos los campos, solamente unos cuantos van a beneficiarse. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Jonathan, Ulises? No, Marta, acabas de exponer pues, de una muy buena introducción, una diferencia que no se está haciendo o que quizás está escapando de la visión del cálculo de muchos intelectuales y mucha gente de izquierda, y no solo de izquierda, sino del grueso de la población en general. De por sí estamos ante un tema bastante escabroso, bastante polémico, que va desde la ética hasta la economía, pasando por el derecho. Es un tema multidisciplinario. Y me da gusto que ahora hayas tocado el tema de la diferencia que puede haber entre un proyecto de izquierda y un proyecto de derecha acerca de la despenalización de las drogas. Recordemos que el gran neoliberal, el economista neoliberal Milton Friedman, es uno de los que ha promovido desde los años 70, si mal no me acuerdo, y 80, la despenalización de las drogas y la liberalización de las drogas del mercado, pues no precisamente como una de las formas de acabar con la violencia que por esta generada, que en realidad sí ha sido uno de sus argumentos, sino por esta filosofía de la libertad, de la doctrina liberal, la doctrina filosófica liberal, que dice que el individuo es libre, hablando de un concepto del que hablaba Angélica, por ejemplo, de que el individuo tiene un libre albedrío, tiene libre decisión, y obviamente también tiene esa libre decisión con respecto a lo económico. Aquí hay algo interesante en el argumento, no solo de Friedman, sino de la derecha que se acerca desde esta perspectiva a este problema. Todo, absolutamente todo es mercancía. Incluso el trabajo es mercancía. Entonces, ¿por qué estas sustancias milenarias que siempre han alterado la conciencia del ser humano y que le ha provocado otros estados placenteros, gozosos, en fin, otras maneras de estar, y que se han vuelto codiciados e incluso prohibidos a lo largo de la historia, también pueden ser una mercancía? ¿Qué quiere la derecha con las drogas? Y por eso te digo, Marta, que creo que lo acabas de introducir de manera magistral. El proyecto de la derecha
se basa en esta filosofía, sí en la elección libre del individuo acerca de su propio cuerpo, que es un tema importante, pero yo creo, independientemente de los debates que se den alrededor de este punto, que más bien va por la filosofía económica de la mercancía, es decir, porque todo puede ser comercializable y todo puede ser explotable para poder generar riqueza. Desde ese punto de vista, estamos ante un escenario en el que esta liberalización de las drogas podría convertirse en un mercado más con toda la reproducción de lo que el mercado y el mercado capitalista, para hablar en particular, que el mercado capitalista, toda la opresión, todos los mecanismos de dominación que el mercado capitalista tiene, también serían parte de la comercialización de las drogas. Por parte de la derecha, bueno, muy probablemente, perdón, por parte de la izquierda, muy probablemente sería distinto, sería más una estructura estatal que regulara, poner mucho hincapié y mucho énfasis en una regulación, no en una prohibición, sino en una regulación procesual, en una regulación mesurada, progresiva, acerca de todas las sustancias que se van a comercializar, pero sobre todo también, pues, este control por parte de una instancia pública que de alguna forma haga hincapié, repito, sería el proyecto de izquierda, hacer hincapié no tanto en la ganancia que se va a obtener, sino en acabar con la violencia, acabar con la ilegalidad que produce tantos problemas sociales y que este problema se ha visto también no desde el punto de vista de necesariamente de la moral, sino de la salud pública. Yo con eso entraría al tema. Efectivamente, lo que dijiste tú al inicio, Marta, y lo que continuó Ulises, me parece que es muy acertado. El gran debate de la despenalización de las drogas, en principio, tendría que verse en varias vertientes. En principio, no podemos abrir un debate de la cuestión de la despenalización desde un punto de vista moralista, ni desde un punto de vista ideológico. Realmente por la cuestión ideológica conservadora es que se penalizaron las drogas a partir de alguna época en Estados Unidos, y la que se dictó a partir de ese momento como una guerra o un plan antinarcótico de parte de Estados Unidos que impuso al mundo entero. Por ejemplo, hay algunas sustancias que me interesan mucho, la mayoría de nosotros la conocemos, la sustancia MDMA, que popularmente se conoce como el éxtasis. Es importante hablar, por ejemplo, de los agentes. Hay científicos, incluso un químico investigador que se llama Shulgin, dijo que hace poquito presentó una investigación en donde dice que esta sustancia del éxtasis producen o permiten a individuos expresar y experimentar contenidos afectivos reprimidos por las barreras culturales. Y el éxtasis alcanzó gran popularidad entre la cultura underground en California y entre la clientela de los clubes nocturnos, y los vendedores, en una acción de marketing, la rebautizaron con el nombre de éxtasis. Fue ahí en donde se rebautizó o se le puso ese nombre. Y en 1985 el gobierno estadounidense declara esta sustancia ilegal, pese a que numerosos científicos del mundo argumentaron muy bien sustentadas sus investigaciones de que el éxtasis tenía propiedades para hacer aflorar pensamientos y recuerdos reprimidos, y que incluso podían ser ocupados para cuestiones terapéuticas. Es decir, el gran debate de la despenalización de las drogas tendría que pasar por verdaderamente una investigación, una cooperación de diferentes personalidades, es decir, de científicos, de químicos, de sociólogos, de psicólogos, de diferentes personalidades que estuvieran hablando de este tema que es muy importante desde un punto de vista verdaderamente científico, desde un punto de vista de bienestar, porque lo que hemos visto es un proceso de Estados Unidos en el que ha estado imponiendo una manera de también no solo criminalizar las drogas, sino criminalizar a todos los que consumen las drogas. Y un gobierno no puede criminalizar a las personas que consumen drogas cuando la Constitución, por ejemplo, en México asegura que los mexicanos tenemos esa libertad, pero además también nos debe de asegurar la estabilidad. Bueno, un gobierno no puede criminalizar a la gente que está consumiendo las drogas. Y eso es muy importante también, porque en Estados Unidos, a partir de que se criminaliza y que se impone ese sistema en todo el mundo, y en México lo hemos vivido bastante con esta guerra, por ejemplo, del sexenio pasado y en lo que va de esta administración, hemos visto que ese sistema de criminalizar, de guerra contra el narco, no ha funcionado.
Incluso el propio Obama hace unos años dijo, el sistema tal cual está para hacer frente a las drogas no ha funcionado. Por supuesto que él no estaba proponiendo la legalización pues, ni siquiera de la marihuana, ¿no? No estaba proponiendo ninguna legalización o ninguna despenalización, no lo estaba argumentando, pero estaba diciendo que de hecho, bueno, tal cual estaba sustentada la lucha antinarcótico o la lucha antinarco, no había provocado ninguna buena señal o ningún fruto. Y en México tenemos en ese sentido, ese ejemplo, qué mejor que México, que es el ejemplo mundial de esta situación, de que ha provocado masacres, de que ha provocado muchísimo este negocio, cuando económicamente pudiera ser o se podría en cuestión de seguridad tener una dinámica en donde, como tú dices, Ulises, se reculara, porque finalmente la oferta y la demanda de estos productos siempre se van a tener, entonces siempre va a haber un mecanismo, se va a gestar un mecanismo para satisfacer esa necesidad. Entonces, si se reglamenta de acuerdo a criterios que digo pueden ser similares a los que se emplean para el alcohol, entonces pienso que los grupos criminales son automáticamente neutralizados y quedan despojados de ese mercado y por ende de esos ingresos que le permiten operar. Nada más un texto para terminar esta participación. En Estados Unidos, la lucha antinarco, tan solo en 2010, le costó al gobierno $40,000 millones. Son cifras extraoficiales, más o menos $40,000 millones, tan solo en 2010. Tendríamos que hacer una investigación en México cuánto, pero ustedes saben que con la militarización ha habido grandes cantidades de dinero, se han ido a militarizar el país y a provocar esta guerra inútil. Bueno, si el dinero que en México deja esta guerra o esta misma tendencia de la lucha antinarco, como se ha impuesto de Estados Unidos, si se combatiera y en vez de militarizar al país, se hiciera toda una reforma integral que tuviera y que pasara por la prevención, pero no solo la prevención, sino la información de las drogas, porque está satanizado el término droga, está satanizado el término de las drogas, y la gente no está informada sobre qué es verdaderamente la droga, y que muchas de estas drogas pueden funcionar mucho para muchos bienes esenciales de la humanidad, que es la mente, la conciencia, la depresión, por ejemplo, o qué hacer con las personas que tienen el problema del suicidio, que están pensando en suicidarse. Es decir, podría hacerse una reglamentación de ciertas drogas, es decir, no todas, ciertas drogas, incluyendo por supuesto la marihuana y otras más, con una reglamentación muy estricta, pero con esto una gran reforma de salud, que tenga que pasar por la salud, que tenga que pasar por la educación, que tenga que pasar por el estado de bienestar que el gobierno y el Estado tienen que garantizarle a la sociedad. Entonces yo creo que si se destinara la lucha del narco a otras cosas, empezaríamos a crear una sociedad más informada, más consciente, evidentemente que sepa bien la definición de droga, que no esté satanizado, porque bien ustedes dicen desde la derecha lo criminaliza, y este negocio entonces de la mafia y de las ganancias de los narcos, ¿a dónde van? ¿A dónde van las cuentas de la ilegalidad de las drogas? Les aseguro que van a cuentas de presidentes, a cuentas de gobernadores, a cuentas de políticos, de farmacéuticas, de empresarios, y entonces ahí lo que vemos es que la derecha o el status quo no quiere que cambie esta situación que ha generado tantas miles y miles de muertes. Entonces yo creo que sí reglamentación, sí un debate que no tenga o no pise en lo ideológico, sino con una cooperación que sea informada verdaderamente con los especialistas de los diferentes órdenes, y que entonces en ese sentido empecemos a proponer alternativas, porque lo que sí es, como dice Marta, lo que sí es ya impostergable es este tema, que en México tan solo en el sexenio pasado, cifras más, cifras menos, le costaron la vida a más de 200,000 personas. Es decir, eso es el gran ejemplo del fracaso de la misma línea de la lucha antinarco, cuando en vez de estarla satanizando deberíamos de ponernos a informar qué son las drogas, que algunas sí pueden funcionar para ciertos tratamientos, reglamentarlas junto con una gran reforma de salud, una reforma educativa, una gran reforma de información. Evidentemente que eso se necesita cooperación de los de derecha y de los de izquierda, y estoy seguro que ni los de la derecha ni los de la izquierda van a quererle entrar al tema abiertamente, porque todos tienen beneficios de una u otra forma en que las drogas sigan el mismo curso que siguen ahorita, porque se han embolsado millones y millones de pesos. Tan solo en Estados Unidos, pues parte de su sostén económico es el tráfico de drogas, el tráfico de las armas,
lo energético, que tiene que ver con el petróleo, paradójicamente, que en México se viene este tema cuando estamos en plena discusión o en plena lucha para defender nuestros energéticos, y entonces, bueno, es un debate que hay que abrirlo, evidentemente, sin caer en esa cuestión de lo moralista y de lo ideológico, y creo que ni los de la derecha ni los de la izquierda, a mi punto de vista, van a querer entrarle a esto. Yo quiero compartirles una experiencia personal. Bueno, y tengo que dar algunos datos bueno, valga la redundancia, de mi persona. Yo no fumo, yo no tomo y tampoco consumo drogas, eso por un lado. Y por otro, soy abogada y siempre me he dedicado a la investigación jurídica. Hace tiempo, hace unos años, me encargaron un trabajo de investigación desde el punto de vista legal, jurídico, sobre las drogas, hace ya varios años, no hace poco, fue hace varios años. Yo empecé a abordar el tema, era libre lo que yo iba a tocar, entonces yo podría darle el giro que quisiera. Yo comencé a abordar el tema con la idea que tenemos todos, que los medios de comunicación nos han inculcado desde los casos de la vida real, los peores, es un flagelo para la humanidad, es un cáncer, es lo peor que le puede pasar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo, es lo más terrible. Así comencé con esa idea. Empecé para hacer la investigación tuve que reunir muchísima bibliografía, muchísima, de todas partes del mundo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, compré un libro magistral que se llama Historia General de las Drogas de Antonio Escohotado, y empecé a leerla, había de todo. Para mi asombro, porque era bibliografía de todo el mundo, de Estados Unidos, bueno, de los idiomas que sabía, bueno, del idioma de inglés, en español, pero de otros países que también hacen tienen documentos en inglés. Entonces, venía de Holanda, de Brasil, de todas partes del mundo, de Japón incluso. Para mi asombro, era el conjunto de libros y de copias a favor de la penalización, de la prohibición, era abrumadoramente pequeño en comparación con lo otro. Y me fui informando y toda mi visión cambió. Tuve que darle un giro total a la investigación, y al final yo quedé totalmente en contra de que se prohibiera. Me encontré con datos impresionantes, con datos de que en Canadá la gente moría más por pero por mucho, era una cosa impresionante, por el snowboarding, por este deporte de nieve, que por cualquier otra cuestión de drogas. Que la marihuana realmente no mata a nadie, como dicen, que mucha gente es considerada que murió por sobredosis cuando ni siquiera se le investiga, y muchas veces es simplemente por cocaína adulterada hasta con matarratas. Que las drogas más peligrosas, las que realmente te dañan el cerebro, están totalmente a nuestro alcance. ¿Cuáles son? Y lo puede comprar cualquiera en las tiendas. El Tiner, el Resistor 5000, todas estas están a la venta, y no por eso todo el mundo está drogándose ni va corriendo a hacerlo. Hay otros factores más graves, como son los niños de la calle en condiciones muy malas, que por olvidar su situación tienen que prestarse eso para olvidar el hambre, y que creo que en ese caso sus problemas, su peor problema no es el de las drogas, sino otros más, igual en las cárceles. Esto no quiere decir que yo diga que son inocuas, para nada, no. Ese libro que digo, La Historia General de las Drogas, es de Antonio Escohotado, como señalé. Es una persona que probó todas las drogas, todas y cada una, desde todo LSD, éxtasis, crack, las consideradas más peligrosas, las probó todas, y da una serie de información sobre los pros y los contras, porque nada, ni la comida que comemos es inocuo para nosotros, todo tiene sus pros y sus contras, y como tú bien dijiste, Jonathan, lo importante es la información. Y saber, he escuchado muchas dicen, es que no es posible que vamos a solventar los vicios de las personas y todo. Pues bueno, como leí hoy en alguna parte, a todos los seres humanos, por X razones, nos gusta marearnos, de alguna manera o de otra, con chocolate, con la montaña rusa, con otros vicios. Todo va a tener sus pros y sus contras, y eso también no significa que si se despenalizan se va a acabar el problema de la violencia. Eso no sé, porque es también multifactorial, y sobre todo por el sistema económico en el que vivimos. Pero creo que ante todo es necesario este debate, y también tratar de no considerar que
si no son mis vicios, están mal. Solamente mis vicios, ya sea leer, ya sea comer chocolate, comer en exceso, es lo bueno. Los otros no lo son. Y por otro lado, hay que tener algo muy en cuenta. No todos los que consumen drogas son adictos ni están para el hospital. Es una proporción pequeña, grave, y que debe canalizarse todo tipo de recursos para prevenir, para informar y para tratar a las personas que se hagan adictas. Pero no todos los que consumen son adictos. Es importantísimo lo que hemos abordado en esta charla sobre la despenalización de la droga. Creo que es importante hablar de este tema, es importante que se abra ese debate. Coincido con Andrés Manuel en un punto. Creo que es peligroso abordarlo tal cual en estos momentos en donde se van a entregar nuestros energéticos. Creo que sí, el tiempo es como que muy a modo de las circunstancias, ¿no? La gente cuando escucha eso de las drogas inmediatamente se imagina lo peor y entonces empieza a decir, ¿qué va a pasar? Mis hijos se van a drogar, mis hijos, cuando ya se están drogando a lo mejor, cuando son unos alcohólicos o cuando fuman cuántos cigarrillos al día, pero les preocupa tanto este tema que sí puede ser un poco, digamos, peligroso que se toque en esa frontera con la discusión de los energéticos. Pero de que es un tema que se tiene que abordar, creo que sí. Y en lo que no estoy de acuerdo con Andrés Manuel es cuando dice, en campaña presidencial dijo, que se tenía que hacer una consulta. Peña Nieto y Vázquez Mota dijeron no a la despenalización y Andrés Manuel dijo consulta. Yo creo que no es necesaria una consulta. Si nosotros le preguntamos a la gente va a responder respecto a cómo la televisión le ha dicho que la droga es. Y como hemos coincidido en esta charla, la droga es mala, la droga destruye, todo lo que nos han dicho sin hacer una investigación objetiva de que la droga tiene muchas cosas muy buenas que pueden utilizar médicos y que pueden ser o para tratar y la curación de muchas enfermedades que hoy en día no hay realmente una cura o que no se tiene de alguna forma investigación sobre ciertos problemas que de alguna forma afectan a mucha población en México y en el mundo. Entonces creo que ambas, estoy de acuerdo con una parte con Andrés Manuel y otra en desacuerdo, pero lo que sí estoy de acuerdo es que es momento de hablar de esto. Y vuelvo a reiterar, legalización debe ir acompañada de educación y además en el pensamiento de la gente quede que las drogas no son buenas ni son malas por definición, que en el universo de las drogas como en la vida real las cosas no son blancas o son negras, sino que hay matices, hay tonos grises y en ese sentido hay que fomentar en nuestro país la transparencia de la información y educar a la población en un buen uso de las drogas, porque yo creo que el buen uso de las drogas con la información podría ayudar a la toma de decisiones individual, lo que decía Ulises, lo importante de que nosotros tengamos la decisión con información de consumir o no ciertas drogas. Eso creo que es muy importante. Y también hay que preguntar a quién beneficia que haya drogas ilegales. Esa es otra. Pero también la otra cuestión es de que no necesariamente, como dijo Marta, el legalizarlas, con eso se va a terminar el problema de la violencia y el problema de la lucha de los narcos. Pero creo que es momento en que la sociedad se arriesgue a tomar decisiones distintas y a probar distintas maneras de hacer las cosas, porque como lo hemos visto y experimentado en los últimos años, ha sido un fracaso, y en México, a partir de la guerra del narco, según las estadísticas, ha aumentado el consumo también de la droga. Vamos nosotros entonces a música. Este tema da para mucho y podríamos analizarlo con muchísimas de nuestro panel de especialistas. Este tema lo iremos abordando en los siguientes días.